Buenas tardes, queridos alumnos del programa de Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de Estudios Sociales de séptimo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 5 del lunes 1 de junio del 2020. Un gusto tenerlos. A quienes les debo tareas por ahí, me pueden escribir para enviárselas. Entiendo que ya la mayoría se les ha devuelto, pero bueno, si alguno se me ha escapado, nada más me escriben. En la clase anterior terminamos de analizar lo que correspondía a la cultura egipcia. Y hoy vamos en este mundo antiguo también a analizar ahora lo que corresponde a las culturas o las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, la tierra entre ríos, esa franja verde que a mano derecha dice río Tigris y río Éufrates, en lo que hoy día es Irán, Irak, Kuwait, Siria, Palestina, ¿verdad? Esa sería la franja de tierra en la que se desarrolló esta cultura. Vamos a hablar un poquito del medio geográfico. En Mesopotamia significa tierra entre ríos en griego. Y esta tierra entre ríos, los ríos son el río Tigris y el río Éufrates. Y está ubicada en la región que hoy conocemos como Siria, Irán, Irak, ¿verdad? Tiene un clima subtropical con una estación seca con dos grandes zonas agrícolas. La Alta Mesopotamia con agricultura secano, recibe solo lluvia estacional cada cierto tiempo del año. Y al sur, en la Baja Mesopotamia, una agricultura de regadío de geografía plana, ¿verdad? Que es ya cerca de la desembocadura al Golfo Pérsico. Es una zona rodeada por desierto y estepas que en ciertas épocas del año se convierten en prados. Sí, es una zona un tanto árida en la mayor parte de su paisaje. Desde el punto de vista temporal, las culturas que vamos a analizar se desarrollan hacia el 3600 a.C. y se asentaron al sur de Mesopotamia, en la tierra de Sinar, que ocuparon los sumerios. En el Golfo Pérsico desembocan los ríos Tigris y Éufrates, los cuales conformaron un valle fértil llamado Mesopotamia o tierra entre ríos, eso significa. Cerca de la desembocadura nacieron las dos primeras ciudades hacia el siglo III antes de Cristo. Y al no tener fronteras naturales, la migración de este espacio geográfico fue muy constante, ¿verdad? Como analizamos en clases anteriores, pues la actividad principal que se desarrollaba en esas culturas era la agricultura y la ganadería. Vamos a hablar de los sumerios. Los sumerios son los primeros de las primeras culturas que se van a asentar con una organización política importante. Van a fundar lo que se conoce como ciudades-estado, o sea, va a haber un espacio urbano importante con zonas circundantes dedicadas a la agricultura o al pastoreo. Eran espacios geográficos independientes a otras ciudades-estados. En el centro de la ciudad había un sigurat, como se señala ahí, es una edificación en forma de pirámide escalonada dedicada a la adoración de alguno de los dioses de la ciudad. Para el tema de la agricultura que se desarrollaba en los alrededores de la ciudad, se construyeron canales de regadío para cultivar trigo y cebada, que eran cereales. Se domesticaron animales como de ganado ovino y bovino, y fue esta cultura sumeria los primeros en utilizar la rueda, adaptándola a los carruajes, como se aprecia en la ilustración de más abajo. Comerciaron con Egipto y con el Valle del Indo, lo que hoy día conocemos como la India. Sus niños asistieron a las escuelas. La sociedad sumeria se preocupó precisamente porque las personas pudiesen tener algún tipo de instrucción, y fueron los primeros en desarrollar una escritura y un sistema
hexagonal, o sea, basado en el número 6. Otra cultura importante que se desarrolló en esta región es los babilonios, más o menos hacia el 2300 antes de Cristo, y los acadios, un pueblo nómada y semita, se establecieron en el centro de Mesopotamia y conquistaron ciudades sumerias, y su capital fue Akkad, ¿verdad? Entonces veamos que ya ahí vemos varias culturas, los sumerios, los babilonios y los acadios. Los acadios controlaron las rutas comerciales que existían, tanto marítimas como terrestres, e impulsaron un lenguaje una vez en Sumeria. Y recordar que, bueno, lo que hacen estos acadios es rescatar también elementos culturales de las culturas que logran controlar. Hacia el 1900 a.C., Mesopotamia fue ocupada por los elamitas y los amoritas que también son mencionados en la Biblia y que venían de Persia y Arabia respectivamente. Los amoritas fundaron Babilonia, llamada originalmente Akkad, y el rey tenía un carácter divino y designaba a todos los funcionarios de la ciudad-estado. El rey Hammurabi, que fue muy famoso porque unificó las ciudades sumerias, y a su muerte se debilitó y cayó bajo la invasión de los hititas, que era un grupo que se había desarrollado en la Anatolia, de lo que hoy conocemos como Turquía, hacia el año 1600. Estos hititas usaron el hierro, fueron de las primeras culturas que lo usaron. En esta misma región vamos a tener a los asirios, más o menos en el siglo XVI a.C. Se expandieron desde Ansur, que es una región, y en el siglo VII a.C. ya se habían formado un imperio que incorporó Asiria, Fenicia, lo que hoy es la región de Asia Menor, que comprende Israel y Palestina, Egipto y el sur de Mesopotamia. Su capital fue Nínive, que es un centro hoy día de estudio arqueológico. Asiria estaba organizada en función de la guerra, o sea, eran básicamente de tipo una concepción militar. El rey era la máxima autoridad militar, política y judicial, y también era el sacerdote principal del dios Asur. A pesar de su belicosidad, los asirios en el año 612 a.C. Van a consolidar y forma con los medos y los caldeos y logran conquistar la ciudad de Nínive. En el actual Irak se encuentran todavía muros de estas culturas, como se aprecia en la ilustración. Luego están los neobabilonios, ¿verdad? En esta misma región de la que estamos hablando. Ustedes pueden ver las principales ciudades de Mesopotamia en los diferentes periodos, en la ubicación. Nínive, que está totalmente al norte, Asur, en Babilonia, Nippur, ¿verdad? Uruk, Basora, ¿verdad? Que es una ciudad importante, inclusive hoy día. En el año 612 a.C. llega la dinastía de los caldeos, durante el reinado de Nabucodonosor II en Babilonia, que volvió a ser la capital de un gran imperio, de un gran reino, y en donde se levantaron magníficas construcciones. En el año 331 a.C., esta región fue conquistada por el macedonio y griego Alejandro Magno. Vamos a hablar un poquito de esta cultura desde el punto de vista social. Bueno, en general ya dijimos que eran ciudades-estado, como se aprecia, ahí vemos una ciudad, pero al fondo vemos los ríos y después vemos cultivos. Bueno, si era una ciudad-estado que estaba gobernada por reyes, ¿verdad? Que a su vez eran divinidades, eran personas que tenían algún concepto divino, ¿verdad? Por medio de estos gobernantes y jueces se controlaron las cosechas y la distribución del agua. La jerarquía social máximamente podría establecerse como, o esta pirámide, como la nobleza y los militares.
Posteriormente, más abajo, los sacerdotes, encargados de todos los rituales, los comerciantes, tanto de la ciudad como los que venían y los que iban, los artesanos, que recordemos que es una clase social muy importante en este desarrollo urbano porque se dedican a diferentes oficios, ¿verdad? Están los campesinos, que son los que se dedican a la tierra y a cuidar el ganado, y luego están los diferentes tipos de esclavitud. La unidad básica de producción en estas sociedades va a ser la familia, y la mujer va a contar con muchos derechos civiles. Desde el punto de vista político, se constituyen lo que hemos dicho en una ciudad-estado. El poder supremo lo ostenta el rey o emperador y de esa manera controlan y deciden sobre el pueblo. El rey también es la máxima autoridad religiosa y es el sacerdote a su vez, pero también es comandante del ejército en las guerras. Por su poder es el comunicador entre el pueblo y los dioses. Al entorno de la ciudad-estado, ahí tenemos más o menos una ciudad-estado, que normalmente por el tipo de geografía eran construidas en ladrillos de barro, ¿verdad? Porque la piedra escaseaba. Significa que cada ciudad tenía su propio rey y sus propias leyes, ¿verdad? Entre ciudad-estado y ciudad-estado. Y el rey y los sacerdotes ordenaban la construcción de los templos a honor de los diferentes dioses de la ciudad, para lo cual también, bueno, y mantener a la ciudad se cobraban impuestos. Las ciudades, como se aprecia en el dibujo, en la ilustración, estaban rodeadas de murallas, decoradas con figuras de animales que representaban los dioses protectores de cada ciudad. Con la llegada de los acadios, como se observó en las clases anteriores, en las ilustraciones anteriores, se conforma un imperio. Desde el punto de vista de la economía y la religión, vamos a decir que la economía se basa en una agricultura, en una ganadería y el comercio. Es una región donde se comerciaba desde el lejano oriente hasta probablemente Grecia, la Grecia antigua, ¿verdad? Y partes ya de Europa. Los principales productos fueron la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, la vid, eh, los olivos para el aceite y la vid para el vino. Domesticaron las cabras, las ovejas, los bueyes, los asnos, que se utilizaron como fuerza, ahí como se aprecia en la ilustración. Desde el punto de vista religioso, eran politeístas. Politeístas significa que creen en varios dioses. Los sacerdotes eran hechiceros, curanderos, intérprete de los sueños y estudioso de los astros. Cada pueblo dominante impuso sus divinidades, ¿verdad? Sus dioses. Un poquito hablamos de sus legados, que son muy importantes. Estamos en el tema de las matemáticas y hay que decir que la cultura mesopotámica legó el sistema sexagesimal usado en el tiempo y que se aplica el mismo hoy día. Y también se aplicó al concepto del círculo en 360 grados. En cuanto a astronomía, predicen los eclipses, tienen un calendario de 12 meses, construyen el horóscopo y los signos zodiacales. Desde el punto de vista legal, es muy importante la cultura mesopotámica porque va a legarnos el código de Hammurabi, que es un instrumento que juzga por igual a todas las personas, aunque no en el campo religioso, pero sí se establecen una serie de normas que se aplican a las diferentes estatus sociales, pero a todos se les juzgaba. Se aplicaba en este sentido la ley del talión, que significa ojo por ojo y diente por diente. Desde el punto de vista arquitectónico, se construyen grandes ciudades, sus paredes se adornan con dibujos y colores muy bonitos y lo que decía, se construyen zigurat o pirámides escalonadas, pero básicamente en ladrillo. Ok, entonces,
De esta manera terminamos las dos culturas, la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. La actividad de hoy, que también va a ser un asocie, va a consistir en identificar elementos de uno de la cultura egipcia y los elementos de la cultura mesopotámica. Entonces, en la columna de la izquierda va a estar Egipto y Mesopotamia y en la columna derecha elementos de cada una de sus culturas y ustedes lo van a relacionar mediante un número. Espero que se cuiden. Eh, Mantengan la clase siempre ahí para que la puedan estar escuchando. Realicen el ejercicio y si tienen dudas, por favor, me escriben. Les ha hablado su profesor Rodrigo Arita de la asignatura de Estudios Sociales en la clase número 5.